catedrales y los palacios. Otras creaciones arquitectónicas, pintura y escritura, literatura y música. Las variedades regionales, del barroco al neoclásico, la modernización de los estudios y la ciencia, la influencia francesa, el criollismo, el desarrollo de los cultos religiosos, santuarios y religiosidad popular. Con la llegada de la Compañía de Jesús a América a finales del siglo XVI, se produjeron en Nueva España cambios importantes, algunos de los cuales se manifestaron en la construcción de las ciudades. El arte urbano se vio influido por el estilo del barroco, que los jesuitas se encargaron de difundir. Y con esto, las siguientes noticias. El siguiente tema habla sobre que el barroco correspondió a la necesidad de la Iglesia Católica de expresar su grandiosidad frente a la sociedad protestante. Dentro del barroco, y como una variante de él, surge el churrigueresco, creado por José Churriguera a finales del siglo XVIII. Y en estos momentos vamos a entrevistar a José Churriguera. Enseguida les comunicamos a Octavio la justificación de que nuestro compañero Tetsu no siga aquí con nosotros. Es un poco lamentable ya que se enfermó y los días pasados no pudo venir, hoy tampoco, pero voy a estar yo cubriendo su lugar en esta silla caliente. Muy buenas tardes, mi gente hermosa, chula que nos está viendo en este programa Conoce. Aquí tenemos de invitado especial a José Churriguera y a su padre. No lo podemos traer en buen estado, pero está aquí presente. Muy buenas tardes, José. Nos va a contar un poco acerca de su vida. ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Fue muy bien. Bueno, nací en 1665. Hice muchas obras, fui muy famoso. Una de las más importantes fue la Capilla del Sagrario. Órale, pero me dicen que algún virrey nombró su arquitecto, ¿no? Sí, el rey Carlos II nombró su arquitecto de corte. Muy interesante. ¿Qué más? También lo que fue el Palacio de Gallenche, yo también la comencé. Pero me cuentan algunas personas que tú no la terminaste. Dime cómo está eso. Bueno, yo morí por una enfermedad y ya la terminó mi hermano Alberto, ya que ya no podía. Bueno, está bien. Muchas gracias por este espacio que nos dio. Síganos viendo, no se aparte, siga sentado, acostado, parado, donde esté. Ya, aquí corta. Hasta el próximo episodio. Volteate. Bueno, ahora vamos a otra sección sobre otras obras arquitectónicas importantes. A continuación, mi compañero Marco y mi compañero Adolfo. No, muchas gracias, Sebastián. Iniciaremos esta sesión con un dato interesante. Bueno, este dato interesante es que el Hospital de Jesús es el más antiguo, no solo de México, sino también de toda América, encargado por Hernán Cortés y fundado en 1523. Bueno, mis compañeros les hablará de uno de los edificios arquitectónicos más importantes de la Nueva España en esa época. No, muchas gracias, Iván. Yo les voy a hablar sobre la Real y Pontificia Universidad del Valle de México. Esta fue fundada en 1551, pero funcionó hasta 1553. Esta fue muy importante, dado que competía con la gran Universidad de Salamanca, la más prestigiada de España. Bueno, a uno de los edificios que también tuvo suma importancia en la época de la Nueva España, no solo porque era la actividad en la que más sacaban recursos económicos, como lo es la minería. Esto es el Colegio de la Minería, fue una institución inmersa en los procesos generales y cambios para la historia de México. Su fundación se creó en un espacio donde convivían dos mundos amalgamados, el primero generado por las condiciones específicas internas y el segundo por un grupo de actores que participaron en las obras que se hacían. Esto fue todo, gracias. De regreso en Conoce. Esta vez tratando uno de mis temas favoritos, pintura y escultura. Es un tema vasto, es un tema
Bueno, cuéntanos sobre él, Sebastián. Bueno, la pintura y la escultura surge en los años 17 y 18 en la Nueva España, pues la pintura mural fue la más profusa en los años de la madurez. Miguel Cabrera es uno de los artistas más conocidos y por eso lo vamos a entrevistar. Con ustedes, mi compañero Marco. Representando la entrevista hacia Miguel Cabrera. Vamos con él. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos, ¿cómo se llama? Conoce, aquí tenemos a un invitado especial, después de Chiburresco. Bueno, aquí tenemos a Miguel Cabrera que nos va a hablar sobre su vida. Bueno, cuéntanos, Miguel, ¿cómo te ha ido? Bueno, yo soy Miguel Cabrera, nací en el año de 1695, fui un pintor novohispano y uno de los más floríficos en la época virreinal y en el siglo XVIII. Excelente, muy bien. Y pues, ¿qué obras pues has hecho que te den mérito de tu fama? Bueno, pues no como obra, sino una de las cosas que hice que más me sentiría orgulloso fui uno de los principales fundadores de la primera Academia de Pintura en México en el año de 1750. Excelente, perfecto. Bueno, pues aquí termina nuestra con Miguel Cabrera. Por todo, gracias. No sé. Gracias, Alex Marco, por la entrevista que nos acabas de dar. De nada. Fue muy interesante. Bueno, el tema en que ahorita nos vamos a hablar es de Literatura y música. Bueno, en parte se estarán preguntando por qué no está Sebastián. Bueno, lo contagió Tetsu. Pero Sí. ese no es problema. Aquí Es estoy muy, yo. es muy lamentable, pero mire, nunca salgo de mi casa sin una foto de él. Eso es todo, Estadio. Pasemos Bueno, al tema. En honor a nuestro compañero, nuestros dos compañeros enfermos, pasemos al tema. Buenas tardes, público de Conoce. Siento no haber estado, pero tuve un problema de salud grave que me contagió mi amigo Tetsu. Y lamentablemente le tuve que implantar cabello. Pero estoy con mi amiga Susi. ¿Qué tal, Susi? Nosotros dos vamos a hablar de literatura y yo de música. Bueno, cuéntanos algo de literatura. Bueno, pues la literatura en Nueva España tuvo tres grandes etapas. En la primera destacan las producciones de los conquistadores. En la segunda etapa de la literatura comprende del siglo XVII y se caracterizó por la incursión de plena del barroco. Bueno, yo les voy a hablar de música. Bueno, uno de los compositores mestizos más destacados de Nueva España en el siglo XVIII fue Manuel de Sumaya, que fue parte del movimiento barroco musical. A partir del siglo XVIII, la influencia musical francesa e italiana se introdujo de manera importante en Nueva España. Bueno, eso fue todo. Gracias. Buenas tardes, estamos otra vez en Conoce y esta vez con un estilo diferente. Tenemos a un invitado especial, a un experto en el tema. Por favor, pasa a disgustarnos, Alfredo. Buenas tardes, Octavio, gracias por presentarme. Bueno, ahora yo les voy a explicar lo que es el tema, las variedades regionales. Como ya hemos visto, durante la conquista, cuando llegaron los españoles, trataron de eliminar a todo indígena que encontraran o que supieran que existiera. De esta forma, así imponiendo su cultura, su vestimenta, sus tradiciones, etc. Y al eliminar esto, ellos pusieron todo esto, pero pues al hacer esto, algunos no pudieron quitar y esto causó la combinación de estas culturas, tradiciones, comida, etcétera, etcétera. El barroco novohispano conservó los elementos básicos, sin embargo tuvo variaciones regionales, en particular en el tipo de materiales utilizados. Muchas gracias, Alfredo. Se ve que eres un experto en el tema. Bueno, entonces, ¿qué nos puedes decir de tu punto de vista sobre esto? Pues que es que la realidad Nueva España, o sí, se parece que España vino a conquistar, trató de cambiar todo, poner todo. En sí lo que quería lograr es conquistar todo el continente, cambiar todo para así ampliar más sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y de esta forma lamentablemente lo logró, pero si no hubiera sido por esto, quién sabe si estaríamos aquí.
Bueno, esto fue una forma de reflexión más. Y sigan su programa Conoce. Hasta luego, Alfredo. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Espero que les haya gustado Toro. Y bueno, nos retiramos. Gracias. Buenas tardes. Esta vez en Conoce tenemos un tema muy importante, del barroco al neoclásico. Y se puede justificar eso diciendo solo una palabra: portal. Es un portal hacia el año 1700, donde se puede ver claramente la vestidura. Y a continuación vamos a entrar a saber un poco sobre el tema. Pero primero les voy a hablar sobre él. Después del auge del barroco, en casi todas las manifestaciones del arte de Nueva España se introdujo el neoclásico. Sus inicios se vinculan con la creación del Real Academia de Bellas Artes en 1781, la cual fue dirigida y desarrollada por maestros españoles. Aun cuando no duró mucho tiempo el estilo neoclásico, su adaptación a Nueva España fue tan contundente que hizo la opinión generalizada y se volcó en contra de tal agrario barroco para ir a favor del nuevo siglo. En este importante tema ya hemos hablado sobre las características del estilo neoclásico, así que solo te recordaré lo más relevante respecto y cómo se manifestó esto en el periodo colonial y fue en nuestro país. El arquitecto y escultor neoclásico más importante de Nueva España del siglo XVIII es sin duda Manuel Tolsa, quien aun cuando nació en España fue a nuestro país, donde dejó cuantitativas muestras de su arte. Común es el caso del Palacio de Minería, la Plaza de Toros. La Plaza de Toros se encuentra en Hidalgo, el Obispo de Cabañas, el edificio, el ciprés de la Catedral de Puebla, bueno, y muchos más. Pero en sí, él fue muy importante ya que llegó a nuestro país y nos indujo a esta interesante cultura, aunque se quedó por un periodo corto. Pero bueno, entonces, acompáñenme a entrar al portal. ¡Vamos compañeros! Hola, muy buenas tardes televidentes de Conoce. Se volvieron unos conocedores de tanto que vieron este programa, pero esta vez tenemos invitado especial. Háblanos un poco de ti, qué tal de tu época del barroco, novohispano, empezando por tu nombre. Bueno, gracias por presentarme. Buenas tardes, yo soy Manuel Tolsa. Fui un arquitecto y escultor neoclásico, uno de los más importantes de Nueva España del siglo XVIII. Yo nací en Nueva España, México. Dejé varias muestras de mi arte, como el caso del Palacio de Minería, la Plaza de Toros, el Hospicio de Cabañas, el edificio del Ciprés de la Catedral de Puebla, la fuente y el obelisco del Camino de Toluca, el busto de Hernán Cortés, la estatua ecuestre de Carlos IV, el Palacio de Gobierno de Durango, los Cristos de bronce de la Catedral de Morelia, entre muchas más. Pues pusiste mucho en tu vida. Y lo dejaste en México. Principalmente en México. Está bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Gracias de vernos. Lo esperamos en el mismo canal, a la misma hora. Buenas tardes, estamos aquí de regreso en Conoce. Y bueno, aquí estoy de regreso después de mi enfermedad. Así que bueno, aquí tenemos a Alfredo, que es experto en este tema. Vamos, platícanos del tema. Está bien. Bueno, yo les voy a explicar sobre la modernización de los estudios y la ciencia. En la última etapa de la colonia, las ideas de la Ilustración penetraron en la vida académica de Nueva España. En el nivel superior se destaca la creación del Colegio de Minería y el Jardín Botánico. La minería era la actividad económica más importante. Por ello, en 1792 se abrió el Seminario de Minería y se nombró como director al minerólogo Fausto Eluyar, quien trajo consigo 11 expertos en minas. El Colegio de Minería presentó el criterio más moderno de los estudios académicos en su época, ya que sus actividades no solo eran docentes, sino también de investigación, de fomento a la minería y impulsó a la técnica. El Jardín Botánico se abrió en 1788, copiando modelos de algunas capitales europeas. Su aporte más grande fue en que en la universidad los estudios se basaban en la memorización y repetición de textos. En el Jardín Botánico se estaba en contacto con la naturaleza, investigando todo basado en los descubrimientos de Linneo.
Más adelante, el de la universidad reconoció la importancia del jardín botánico y estableció como obligatorios sus estudios para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Otras instituciones también importantes fueron la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes. Esta dedicaba a la enseñanza de pintura, escultura, arquitectura y al grabado, y el Colegio de Santo Tomás en Guadalajara. En 1766 abrió sus puertas en el Colegio de las Vizcaínas, famoso por varias razones. La primera, porque una escuela gratuita para niñas e hijas de españoles viudas de pocos recursos, y porque poco tiempo abrió sus puertas a niñas de toda clase social, sea como sea. Siguió funcionando durante la independencia y la Primera República Federal y tuvo una famosa alumna, Josefa Ortiz, años más tarde de Domínguez. Bueno, estuvo muy interesante tu tema. Y ya, bueno, esto sería todo de este tema y bueno, nos vemos en otra sección.